Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un miércoles más, una mañana de miércoles más para seguir compartiendo la palabra del Señor y comenzar el día de la mejor manera que sabemos nosotros los creyentes, que es leyendo su palabra, meditando, pensando en ella. Como dice la Biblia, que meditemos en la palabra día y noche para que todo nos vaya bien. Ella es la lámpara que alumbra en medio de este mundo oscuro, dice el Salmo 119, la que alumbra nuestros pasos, la que alumbra nuestros caminos. Y vamos a volver ahí en la primera carta que Pablo le escribe a los habitantes de Corinto, de esta ciudad llamada Corinto, y vamos ahí en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12, y dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Pablo está diciendo que él no enseña, que él no habla, que él no está predicando palabras de sabiduría humana. Él no habla eso. Dice el texto, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Te das cuenta? Un pastor, un maestro o un simple cristiano que enseña la palabra no debería hacerlo con palabras de sabiduría humana, sino con las palabras que enseñe el Espíritu. Y dice después, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Estamos aprendiendo en estos días, en los devocionales, la importancia que tiene saber acomodar, como dice aquí Pablo, lo espiritual a lo espiritual, como estamos viendo en estos versículos. Hemos puesto ejemplos de, por ejemplo, cómo Jesús lo hacía, ¿verdad? De cómo él sabía acomodar, de cómo Jesús sabía unir lo que le pasaba a lo espiritual. También vimos, por ejemplo, ayer quizá algún ejemplo de Pablo también. Pero ahora la pregunta clave es, ¿cómo aprendemos a discernir lo espiritual? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo aprendemos a acomodar las cosas que nos ocurren a diario al mundo espiritual? Quiero ir unos versículos anteriores, 3 versículos anteriores a los que estamos leyendo, en concreto en el versículo 10, que Pablo nos está diciendo que Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Fíjate en estas palabras de Pablo. Él nos está advirtiendo que es el Espíritu Santo el que escudriña todo y no nosotros. Es decir, que solo podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual a través única y exclusivamente del Espíritu Santo, porque Él es el que nos revela las cosas. Es el Espíritu Santo quien revela las cosas de Dios, quien nos muestra el mundo espiritual y no nuestro intelecto, no nuestra sofisticada mente o nuestros pensamientos. No. A veces nosotros queremos en nuestra humana sabiduría entender el mundo espiritual y usamos palabras muy sofisticadas para aparentar que todo lo sabemos. Pero ¿sabes qué es lo que hacemos con todo eso cuando intentamos actuar de esa manera? ¿Sabes lo que hacemos? El mayor de los ridículos. Por eso Pablo dice en el versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es el Espíritu Santo el que nos revela el mundo espiritual. Te voy a poner un ejemplo de esto para que lo puedas entender mejor o yo explicarme mejor. Yo ya te pido perdón de antemano porque quizá no sea el mejor ejemplo, pero lo uso para que no nos quepa ninguna duda de este tema que nosotros estamos tratando. Pero bueno, ya sé que a lo mejor el ejemplo es un poco infantil. Hay un personaje de ficción que se llama Spider-Man. Yo creo que todos ustedes lo conocen, el hombre araña. Spider-Man es un chico normal y corriente que, un día le pica una araña y a partir de ese entonces, de esa picadura, tiene superpoderes que los usa para el bien. Si algo malo sucede en su alrededor, él va a solucionarlo con un vestido de araña. ¿Sabes cómo se entera él de que algo malo está sucediendo? Bueno, aquí es donde yo quería ir. Porque él tiene algo que se llama el sentido arácnido, que es algo que solamente él siente, no los demás, solamente él, donde por medio de ese sentido, él ya sabe que algo malo está ocurriendo y entonces sabe que tiene que actuar. Pues bien, más o menos así es el mundo espiritual. Nosotros no tenemos, lógicamente, este sentido arácnido, ¿verdad? Pero sí tenemos al precioso Espíritu Santo, que nos advierte de que lo que nos está pasando es algo espiritual. Y entonces es en lo espiritual que tenemos que actuar. Por tanto, para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual, debemos tener una estrecha comunión con el Espíritu Santo. Los versículos que estamos leyendo están hablando de una sabiduría que solo se adquiere únicamente con una estrecha intimidad, comunión con el Espíritu.
No sé, esto no se aprende en ningún sermón, no se aprende viendo un devocional, no se aprende en un seminario, no se aprende recibiendo una clase, no. Esto solo se aprende pasando tiempo a solas con Dios. No podemos pretender vivir una vida en el Espíritu, una vida en el Señor, sin relacionarnos con el Señor. Como escuché decir hace tiempo atrás a alguien, dice, conocen la obra del Señor, pero no conocen al Señor de la obra. Vienen a la iglesia del Señor, pero no conocen al Señor de la iglesia. ¿Sabes cuál es el mayor problema de todo esto? El problema no está en sí, que tú no vivas en el Espíritu. El problema no está en que tú no dediques tiempo quizá a tener comunión con Dios. Sino que el problema que yo encuentro está en que a todo aquel que tú le hables del Señor, lo vas a estar discipulando, enseñando en tener una fe basada o fundamentada en la sabiduría humana y no en el poder de Dios, que de eso se trata. Si tú no tienes una intimidad con Dios, todo lo que tú puedas decir, todo lo que puedas enseñar, todo lo que puedas hacer estará basado en tu intelecto. Y no solo no podrás o no sabrás acomodar lo espiritual a lo espiritual, sino que formarás personas que tampoco sepan hacerlo. Termino diciéndote algo que seguramente ya quizás sepas, ¿verdad? Pero nunca está de más recordarlo. Nunca busques a Dios por lo que Él te pueda dar. Búscale por quién es Él, simplemente. No busques a Dios para poder saber acomodar lo espiritual a lo espiritual, sino búscalo por quién es Él. No seamos interesados en nuestra búsqueda de Dios. Lo único que a nosotros nos debería importar de Dios es Él, no lo que Él pueda darnos. Así que cuida en este día, cuida en esta mañana tu relación con el Señor. Dedica tiempo a tener intimidad con el Espíritu Santo, porque recuerda que esto no se trata de humana sabiduría, no se trata de nuestro intelecto, no se trata de cuánto podamos saber, cuántos versículos nos sepamos de memoria. Eso no se trata de eso, créeme que no es eso. Esto se trata de saber acomodar lo espiritual a lo espiritual. Esto se trata de tener intimidad con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, que es todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, nos lo pueda revelar. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos las gracias por este día, gracias por todo lo que tú estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Señor, yo oro en el nombre de Jesús, para que tú puedas bendecirnos en este día, para que nos guardes no solamente a nosotros y a nuestra familia, sino que guardes a todos tus hijos sobre la faz de la tierra, que guardes y bendigas a tu preciosa iglesia, Señor, y gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Señor, oramos por este viaje que está haciendo nuestro pastor, el pastor Manolo, Señor, junto con su esposa, junto con su hija, junto con nuestro hermano Armando, Señor, que ahora están allí en México, junto con el pastor Osman y tantos hermanos que allí están, Señor. Bendícelo grandemente, sigue derramando tu fuerza sobre ellos, ese ánimo, Señor, levanta el ánimo de estos guerreros para que puedan seguir predicando tu palabra, Señor, a las naciones. Dios mío, gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos Dios mediante mañana jueves en el siguiente devocional. Dios te bendiga.